Buen día, mi nombre es Carlos Carmona. Bienvenidos a un nuevo video de automatización industrial. En el tutorial que hoy voy a presentar, te mostraré una aplicación neumática que me ha parecido muy interesante porque por medio de ella es posible desarrollar habilidades como el aprendizaje de herramientas como lo es GraphSet y de herramientas como el PLC, y obviamente cómo se realizan las respectivas conexiones en un software como lo es Automation Studio. Ese trabajo que voy a presentar constará de una máquina de moldeo por inyección. Esa es una máquina que utiliza algún material, en este caso ya sea polímeros, cerámicos o metales, y los inyecta hacia un molde. Entonces lo que vemos acá es esa configuración de piezas de izquierda a derecha. Es primero que todo un cilindro neumático que permite que se forme un recipiente a presión. ¿Por qué? Porque yo necesito inyectar un material hacia un recipiente que esté completamente sellado para que el material se moldee dentro del recipiente a compresión. Entonces tengo un cilindro que se abre y cierra, tengo un molde que lo vemos acá, no se alcanza a apreciar muy bien, pero esto que tenemos acá es un macho y una hembra. Además de esto, tenemos un segundo cilindro que lo reconocemos como un cilindro eyector, porque cuando se termine la inyección se va a tener un material que queda pegado a la superficie del molde. Por lo tanto, se necesita realizar una pequeña eyección. Luego de eso tenemos el inyector. Ese inyector es movido por un motor, en este caso es un movimiento de tornillo que transporta el material fundido hasta el molde. Posterior a eso tenemos un soporte del inyector. Este soporte del inyector debe moverse debido a que si el operario en algún momento desea retirar el inyector para limpiarlo o para hacer algún mantenimiento, esa mesa debe moverse. Por lo tanto, acá también tenemos un cilindro. Bueno, aquí muestra el cilindro de inyección, el cual mueve la mesa. Aquí lo tenemos situado en la parte superior, nosotros lo vamos a poner en la parte inferior. Entonces, para entender un poco el funcionamiento de este sistema, voy a mostrarles un video de cómo es el funcionamiento de la máquina. Cabe aclarar que en este momento tenemos una aplicación específica. Para este video que encontré, pues lo tomé a propósito debido a que dificulta la aplicación de la máquina. Cuando observé ese video me doy cuenta de que hay un cilindro extra o dos, en este caso ese que tenemos acá y ese de acá. El tener dos cilindros extra implica que hay que hacerle una modificación a la máquina. Un ingeniero capaz de hacer esta modificación debe primero conocer cómo trabaja la secuencia neumática de la máquina para que así pueda introducir un nuevo paso sin alterar el funcionamiento. Entonces, ¿por qué es importante que entre dentro de la secuencia? Porque como podemos observar, estos dos cilindros se ingresan al molde en esos agujeros. Pues esto es la aplicación de este operario. No es que todos los moldes sean iguales, pero bueno, esos barras tienen que ingresar, pero cuando ya el cilindro que comprime el molde, pues el que hace el recipiente a compresión está afuera, en este caso el émbolo está afuera. Entonces en ese momento es que baja este nuevo cilindro. Aquí podemos ver un poco la simulación. Vean que ya acá tuvimos una salida del cilindro de la cámara. En ese momento bajó estos dos émbolos y aún no tenemos un movimiento de la mesa. Por eso es que esta mesa es independiente. No está dentro de la secuencia que tiene este circuito neumático. Cabe aclarar
que esta compuerta que vemos acá es, por así decirlo, un seguro, ya que si esta compuerta no está cerrada, el sistema no inicia. Es obviamente por buscar la seguridad del operario, porque obviamente él puede ingresar las manos acá y se pueden generar accidentes. Bueno, ya una vez vemos el funcionamiento de la máquina, pues ya sabemos que estos pistones, lo último que vimos acá es el pistón inyector. Ahora sí, tratemos con la secuencia neumática o el circuito que vamos a montar dentro del programa Automation Studio. Pero antes de montar el circuito, debemos primero ver cuál es la secuencia. Para eso se utiliza un diagrama de espacio-fase. Ese diagrama de espacio-fase nos ayudará a entender cómo es la secuencia, para que una vez vayamos al software que nos va a ayudar a simular la secuencia neumática, sea mucho más fácil entender cómo se deben mover los pistones. Entonces, para explicar un poco de nuevo el funcionamiento de la máquina, primero sale el pistón A, que es el del molde. Este molde que va a quedar comprimido, pues realizando un recipiente a presión para que pueda inyectarse el plástico o cualquier material que se esté inyectando. Luego de esto tenemos un cilindro B, que este cilindro B va a simbolizar lo que es el eyector. Este cilindro B solo se va a utilizar al final. Luego el cilindro CE, que lo ponemos junto porque funciona de la misma forma. En este caso no tenemos que hacer una secuencia, otra fila mostrando que se mueve distinto, porque tiene el mismo recorrido dentro de todo el circuito. Entonces tenemos un cilindro C que empieza con el émbolo afuera, es importante notarlo. Luego de que el cilindro A sale, el cilindro A se mantiene afuera, el cilindro B obviamente se mantiene hasta el final y el cilindro CE va a bajar, que es la rejilla. Van a pasar 8 segundos. En esos 8 segundos van a mantener la posición todos los cilindros, tanto el cilindro A como el cilindro C, que es el que estamos mirando en este momento, y el B porque no ha ocurrido nada. Entonces, en la posición de abajo va a mantenerse durante 8 segundos el cilindro CE, luego el cilindro CE va a devolverse, porque si el cilindro A se devuelve, lo que va a hacer es que va a romper las barras del cilindro CE. Luego el cilindro CE se mantiene constante porque ya está en la posición inicial. El cilindro A vuelve a su posición inicial y es el momento en donde el cilindro B va a actuar. Sale el cilindro B empujando el producto, en este caso el plástico que inyectamos, y el cilindro A pues va a seguir su posición inicial, el cilindro D también, y lo que tiene que, para finalizar, lo que va a hacer el cilindro B es regresar a su posición inicial. Entonces ya tenemos todos en su posición inicial y este es el movimiento el secuencial. ¿Por qué hay una fila que dice no aplica? Porque este cilindro D no está dentro de la secuencia ABCE. Bueno, ahora sí empecemos con la explicación del circuito neumático. En este caso, estos son los componentes que se utilizaron para esta simulación. Tenemos actuadores, en este caso de doble efecto, tenemos reguladores de presión para que no tengamos unas altas velocidades de trabajo, no provoquemos que se rompan las piezas, que se fatiguen. Tenemos válvulas monoestables, válvulas 5.2, y aquí tenemos un motor. ¿Por qué es importante que agreguemos este motor? Este motor es el del extrusor, debido a que la secuencia que tiene nuestro sistema y las condiciones que se le ponen a nuestro sistema dependen de ese motor. Si el cilindro B, que es ese acá, el de la mesa, no está en su posición de trabajo, el motor no puede estar encendido. De la misma forma, si el cilindro B está en su posición de trabajo, él solo estará encendido mientras que el molde esté en la posición de trabajo. Entonces este se va a utilizar para nuestro funcionamiento. Es un motor trifásico, lo pueden encontrar en este caso en el control eléctrico y lo encuentran en los componentes de salida, en los motores eléctricos. Hay motores monofásicos y motores trifásicos. Esta es la conexión del motor trifásico, en donde los relés que normalmente se utilizan en las conexiones electroneumáticas van a ser reemplazados por unos interruptores que vamos a activar desde el GraphSet.
Cabe aclarar que lo primero que voy a explicar va a ser el GraphSet. Listo. Entonces, aparte de eso, de estas configuraciones de los dos cilindros que tenemos que se mueven al mismo tiempo, el cilindro de la mesa, el cilindro que empuja el molde y el cilindro de eyector. Pudimos haberlo puesto un poco más pequeño, pero por temas de simbologías lo vamos a dejar de esa forma. ¿Qué tenemos aparte de estos elementos que van a realizar nuestro movimiento? Vamos a tener un control. ¿De qué dependerá ese control? En la herramienta panel de control que aparece en nuestra librería podemos encontrar botones. En este caso, para el inicio vamos a utilizar un botón momentáneo. No vamos a dejar presionar el inicio, sino que la persona va a hundir una sola vez el inicio y con eso bastará para que se inicie la secuencia y se repita las veces necesarias. Para la mesa de inyector sí vamos a utilizar un botón pulsado. En este caso vamos a utilizar este pulsador que va a mantenerse presionado, y aparte vamos a tener un botón de emergencia. El botón de emergencia va a desactivar todo el movimiento de la máquina, y si el botón de emergencia está accionado, ningún equipo podrá realizar su trabajo. También vamos a utilizar este on-off, que lo vamos a simbolizar como la compuerta de seguridad, que si esa compuerta no está cerrada, no puede iniciarse. Porque utilizamos un interruptor como este, que también lo encontramos en los controles y comandos. Encontrémoslo ya directamente como un interruptor oscilante. Lo podremos ver como un switch. En ese caso, si la compuerta se acerca a esta posición, obviamente va a activar el switch y va a permitir que se pueda iniciar. Si estos dos botones, tanto el del switch y el del inicio, no están activos, el sistema no funciona. Pues bien, va a poder mover la mesa inyectora. La mesa inyectora no depende de ese movimiento porque esta mesa inyectora genera menos peligro que el principal. Y aparte de estos botones tenemos lo que es un contador. También lo podemos encontrar en el panel de control. Podemos encontrar los controles, en este caso los contadores, en los instrumentos de medición. Pues ya directamente buscamos un indicador digital que nos muestre, ya sea, aquí podemos modificar ese voltímetro para que no funcione como un contador, o ponemos un indicador digital como lo hice y le ponemos un texto. Definimos que ese contador nos va a mostrar cuántas piezas se han fabricado o cuántas veces el sistema se ha repetido. También agregamos en controles y comandos, en el panel de control, en esta librería, también encontramos cuadros de entrada digital. Esos cuadros de entrada digital, ¿para qué me van a servir? Para yo definir cuántas piezas quiero utilizar en mi sistema. Entonces, una vez yo tenga definidas las piezas, mi contador me va a mostrar cuántas piezas se han realizado, y una vez se termine el contador, vale la redundancia de contar la cantidad de piezas que le dije, va a detener el proceso. Pues ya en este caso se van a recoger las piezas y se va a terminar la producción. Entonces, ya una vez definido esto, debemos darle a cada uno de estos elementos sus variables. Pues también tenemos, olvidé mencionar también estos elementos, los sensores magnéticos que se utilizan como sensores de posición para nuestro circuito. Bueno, ahora vamos a dar una introducción a lo que es la secuencia GraphSet. Aquí voy a explicar cómo se hizo la secuencia para darle funcionamiento a esta máquina por medio de la herramienta GraphSet. Es bastante sencilla, solo debe tenerse un poco de conocimiento acerca de la programación, de lo que es las decisiones lógicas y los condicionales, para que se puedan realizar todos, pues para que se puedan generar todas estas necesidades que tiene la máquina. Entonces ya condiciones lógicas como el AND, como el OR, como el IF, como el qué pasa si, por ejemplo, bueno, ya hablando en palabras más generales, qué pasaría si yo tengo una condición, luego qué realiza esa condición, cómo se conecta en GraphSet dos
para que pasen dos condiciones al mismo tiempo, o cómo se conectan dos posibles acciones con una sola condición. Entonces lo que tenemos acá, primero que todo, son etapas y son transiciones. Entonces las etapas son todas aquellas acciones que tiene la máquina y las transiciones son aquellas condiciones. Entonces toda secuencia de grabs se inicia con una etapa inicial que para nosotros va a ser ese cuadro número 1, y vamos a tener una segunda etapa inicial con el cuadro número 9. Esa etapa inicial es para la mesa y el inyector, y esa es para todo el funcionamiento de la máquina. Entonces, lo que tenemos acá, ese arreglo que tengo acá es simplemente para evitar que se tenga inconvenientes con el circuito debido a fallos que tenga el programa. Si yo no coloco una condición inicial en donde yo muestre cuáles son las posiciones iniciales, puede suceder que los elementos no estén en su posición inicial. Esto debido a que una vez se inicie la simulación, si se detiene en algún momento, ellos no van a volver a su posición inicial porque en el circuito yo no le di ese comando. Entonces, para evitar que sea un poco engorroso, tener que ir a herramientas, administrar las variables y deseleccionar cada una de las variables para que vuelva a su posición inicial, agregamos una condición inicial: que el cilindro, en este caso el cilindro A, no esté presionada el final de carrera a 1. Entonces esto siempre se va a cumplir, por lo tanto luego de una condición viene una etapa. ¿Cuál es la etapa? De que todos los datos van a estar en su posición inicial. El contador va a estar en 0 una vez se inicie, la máquina de inyección va a estar en 0, los otros cilindros van a estar en 0 y el motor va a estar apagado. Una vez se inicia esto, pues aquí simplemente lo moví desde aquí a acá. Este que tenemos acá es simplemente un salto, lo puedo conectar de la misma forma de aquí a acá, pero para que sea un poco más visual, como la condición inicial, lo coloca así. Entonces, luego de que esto suceda, ya voy a tener las etapas, cada una de las etapas y las condiciones para que se cumplan, en donde, ¿cuáles van a ser las condiciones? Primero, para que se inicie todo el proceso, tiene que estar presionado tanto inicio como el botón de seguridad on-off. Y aparte yo le agregué una condición extra de que el cilindro A se encuentre en su posición inicial. Entonces, una vez pase esto, sucederá la inyección. Ya para esto, lo que voy a agregar, aparte en las condiciones, va a ser un botón de stop. Entonces, ese botón de stop me va a facilitar de que si el botón está presionado no puede suceder ninguna acción. Entonces, ¿cómo hacemos esa condición? Yo le doy dos opciones, en este caso sería como una condición off or, de que por así decir, este flujo, entre comillas, va a pasar o por esa línea o por la línea derecha. ¿Quién me va a dar por dónde va a pasar? Las condiciones. Si el botón está encendido, entonces esta condición de stop en false no se va a accionar, por lo tanto el fluido va a ir hacia acá, se va a detener la simulación y hasta que no se, y al detenerse ya va a volver a esta condición de arriba, y hasta que el botón no se suelte no va a dejar de suceder esta etapa. De esa misma forma vamos a utilizar esta condición del stop para todas. Entonces es importante que sepamos que los botones, una forma de demostrar cuáles son las condiciones de los botones es que sean iguales a true o que sean iguales a false. De igual forma también puedo crear una nueva variable que sea booleana y le puedo agregar el valor igual a 1. Pero para mí es un poco más fácil reconocer los botones con ese tipo de variables, que sean igual a false o que sean igual a true. De así mismo va a pasar por toda la secuencia, simplemente son condiciones y etapas, y al finalizar yo necesito un contador. Entonces cuando pase la última etapa, que va a ser cuando el cilindro eyector se devuelva,
él va a tener que iniciar una variable que se llame contador. Entonces el contador, que es el control que yo tengo para mi sistema, va a ser igual al valor actual, que pues va a ser igual al inicial, que va a ser 0, y a este le voy a sumar 1. Entonces, ¿qué va a pasar con ese contador? Va a tener también dos opciones. Si el contador, el valor que tenga en el contador, es igual al valor que yo ingresé en la cantidad, entonces el sistema se va a reiniciar, va a ir de x1 a x10 y se va a acabar. Pues en ese caso voy a necesitar de nuevo iniciar el inicio, pues presionar la tecla inicio para que mi sistema vuelva a funcionar. Pero si el contador no es igual a la cantidad, sino que es menor, él va a repetir el proceso no desde el inicio, sino desde esta posición que tenemos acá, desde una posición en donde va a volver a salir el botón A sin la necesidad de ese botón de inicio. Vean que acá tenemos una secuencia. Acá ese x10 va a ser cuando va a ser igual a la cantidad, y hasta que no pase esa condición no inicia, pero este x2 va a estar en esta posición. Por último voy a explicar cómo funciona el temporizador. En este caso nuestro objetivo es que el temporizador tenga una duración de 8 segundos. En ese caso vamos a encontrar el temporizador como una función. Hay diferentes tipos de temporizadores, pues ya lo pueden encontrar en la sintaxis y los operadores, tanto los TON, TOF y TP. Bueno, el temporizador simplemente debemos agregar una programación donde le indiquemos en ese segundo intervalo cuál es la condición que se debe cumplir para que él empiece a contar los segundos que nosotros le pongamos. En este caso le coloqué 12 segundos debido a que él debe calcular cuánto tiempo. Bueno, primero se debe calcular cuánto tiempo el temporizador va a bajar. En este caso estoy hablando del pistón número 1, perdón, de los dos pistones de las barras. Entonces estas barras, cuando este pistón toque a 1, empezará a contar. Por lo tanto tengo que calcular cuánto tiempo se demora entre C1 y C0, y a eso le agrego los 8 segundos. Bueno, aquí hay que tener mucha atención para la segunda parte del circuito de Grafset. Para eso, para no enredarnos un poco con esa secuencia, voy a utilizar la doble pantalla para que veamos tanto el circuito Grafset como el circuito que tenemos montado. Entonces, el circuito Grafset va a tener una condición inicial, obviamente, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, y él va a tener varios caminos. ¿Por qué vamos a tener tantos caminos? Porque la mesa inyector es independiente. O sea, la mesa inyector se va a poder mover en cualquier momento. Y para eso tenemos que hacer condiciones tales de que se tengan situaciones específicas y cómo poder salir de ellas. Esa es una forma. Otra forma sería, por ejemplo, agregar condiciones iniciales para cada una de las situaciones posibles. Pero eso haría el circuito, pues no sería tan óptimo. Entonces, la primera condición que vamos a tener va a ser que el circuito, pues basándonos solo en este cilindro, que el émbolo esté afuera, que esté presionado D1, este final de carrera, y que la mesa inyector esté presionada. Esto pues va a hacer que si este está afuera o la mesa está inyectada, él va a hacer que salga el pistón. Injection Molding Machine va a ser igual a 1, o sea que el cilindro va a salir, pero esta posición desde la condición inicial no va a pasar. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve poner esta condición de 1? Porque si yo tengo la condición de acá, yo tengo el émbolo afuera, yo también tengo que tener una condición para que si el sistema se reinicia, por esta condición él pase directamente a la siguiente. Porque si no, tendría un estancamiento si esta la retiro. Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera condiciones y no tuviera una condición cuando el émbolo está afuera? De que si yo reinicio, ya el flujo no se tendría y se quedaría estancado. Entonces esa va a ser nuestra primera condición. La segunda condición es la posición de inicio, que va a ser el D0 activo
la mesa inyectora va a estar presionada, pues una vez que presionamos la mesa inyectora, y ese botón va a estar en false, que en este caso no va a estar presionado. Cuando pase eso, igualmente va a hacer que este émbolo salga, que es este comando de esta etapa que tenemos acá. El émbolo va a salir igual a 1. También vamos a tener una condición que va a ser cuando el D1, en este caso el émbolo está afuera, y la mesa inyector se deseleccione, y aparte de eso este stop no esté presionado, lo que va a pasar es que el émbolo se va a volver. Entonces aquí tengo dos opciones. Una que va a ser cuando presiono el botón y él sale, se convierte en este Injection Molding Machine E1. Y otra va a ser cuando yo deselecciono el botón y ya él se devuelve. La última va a ser cuando el botón esté encendido, no va a pasar nada. Cuando el botón de para emergencia. Entonces ya después vamos a la segunda etapa. Una vez este émbolo sale, listo, vamos por acá. ¿Qué pasa si el émbolo sale y estamos en la posición de trabajo? O sea que estos dos émbolos estén abajo, estén adentro. O sea que las barras ya están introducidas y en este caso el molde ya esté puesto. Lo que va a pasar es que se va a encender el motor, por lo mismo. Cuando estén de 1 y esté en C0. Con un solo sensor, en este caso de proximidad, es suficiente. Y aparte que obviamente el botón de para emergencia está en false. Eso de para emergencia no lo voy a repetir más, yo creo que lo entendimos. Bueno, el motor se va a encender. Posterior a esto va a pasar el tiempo que ya está programado para la secuencia. Pero ¿qué va a pasar? Hasta que no se termine ese tiempo, o mejor dicho, vamos a poner varias condiciones para que el motor se apague. ¿Cómo se va a apagar el motor una vez esté encendido? Va a apagarse si no están de 1, porque obviamente si yo le retiro el émbolo, él se va a apagar, o si no sería desastroso, habría material regado por todas partes. ¿Cómo también se va a apagar? Si C0 no está en la posición inicial. Eso ya me está diciendo a mí de que se finalizó el proceso de destrucción del material fundido. Y va a ser también 0 si la mesa inyectora o este botón no está presionado, o sea, está presionado en false, porque obviamente eso también va a generar desastres, va a hacer que el émbolo se mueva y va a desactivar todo el sistema. Entonces en ese caso va a ser 0. Cuando el motor se apague, él debe ser suficiente para que se devuelva a la posición inicial, porque él debe permitir que suceda alguna de estas condiciones que tuvimos iniciales, de que si vuelvo a presionar la mesa inyector, él se devuelva. Ya la última que tenemos aquí también es la de stop. Entonces ahora sí, como ya expliqué GraphSet, vamos a ver cómo funciona. Vamos a empezar con el primer circuito. Vamos a simular el primer circuito que tenemos acá. Vamos a poner un valor de 3 piezas y vamos a encenderla. Primero el switch para dar seguridad a la máquina y un botón de inicio. Entonces sale el cilindro A, salen los dos cilindros al mismo tiempo. Bueno, ahora mismo les voy a contar uno. Voy a activar mientras sucede esto, el tiempo que está transcurriendo los 8 segundos, voy a activar la mesa inyectora. Igual vean cómo se va moviendo dentro del ciclo. Él se va a devolver de forma completa y aquí va a activar el eyector. Y él me va a contar uno, listo. Pero ahora, ¿qué tal si inyecto pues agrego la mesa inyectora? Vean que el motor se encendió cuando tiene la posición inicial. El motor se encendió durante el tiempo que tenemos acá. Vean por dónde tenemos esta secuencia. Instantáneamente se retira este cilindro, se apagó el motor. Y miren dónde estamos en el inyector. Porque estamos en esta posición de forma tal de que si digamos que sucedió algo y en este momento yo quiero devolver la mesa inyectora, lo suelto. Pues selecciono, el motor se apaga, obviamente para no hacer desastres. Y ya, obviamente cuando finalicen, él va a seguir contando. Entonces llego a 3, él llega a 3 obviamente finalizado toda la secuencia. Y una vez él termine esta secuencia, se va a reiniciar el sistema y se va a detener, como lo pudimos ver en ese momento.
Bueno, ya que hablamos un poco sobre Graphiset y cuáles son las herramientas que podemos utilizar para simular una máquina, ahora vamos a aprender a utilizar la herramienta de PLC. El PLC, como su nombre lo indica, por sus siglas, es un controlador lógico programable. Esta es una herramienta eléctrica capaz de controlar las máquinas e incluso los procesos de una industria. Ella se compone, pues el PLC se compone por entradas y por salidas. Esto que vemos acá es una tarjeta de PLC. Lo podremos encontrar en el software en control eléctrico como tarjetas de PLC. Vamos a tener una tarjeta de entrada y una tarjeta de salida. Las entradas en este caso van a simbolizar aquellas acciones que deben pasar para que se pueda mover la máquina, para que el resultado sea una etapa o sea una consecuencia. Entonces, estas condiciones que vamos a tener acá son conectadas a la tarjeta por medio de conectores. Pues, valga la redundancia, esos conectores o interruptores son los botones. En este caso, cuando se oprime algún botón, va a activar el interruptor o el conector, y esto le va a generar, como lo vemos acá, con la fuente de energía, un voltaje suficiente para activar alguna de las entradas. Y esto, luego de hacer una conexión eléctrica, que ya la voy a explicar, va a tener una consecuencia en un solenoide. Obviamente los solenoides son utilizados en los circuitos eléctricos para activar los actuadores, que son los que vemos acá. Un solenoide para activar la entrada de aire a ese actuador neumático. Entonces, ya definido cuáles son las conexiones, vamos a ir a lo que está dentro del PLC, a entender cómo se conecta un PLC, y primero debemos tener en cuenta cuáles son aquellas herramientas que utilizamos en los PLC. Como lo mencionaba al principio, se utilizan conectores, tanto conectores normalmente abiertos como conectores normalmente cerrados. Se utilizan en este caso temporizadores, porque no, según la aplicación se puede utilizar. Se utilizan lo que son las bobinas, o en este caso los relés, que van a ser en este gráfico las salidas. Y también podríamos utilizar contadores, que los encontramos no en control eléctrico, sino ya en el ladder tanto de Siemens como el ladder estándar. Ya en este caso el IEC, podemos encontrar estos relés. Pero bueno, yo voy a trabajar en mi aplicación con el PLC Siemens, entonces voy a utilizar todos los accesorios de este grupo. Entonces, la conexión que yo realizo, luego de un contador, también se debe utilizar un comparador para que luego de que el contador llegue a tal número, pues de que cuente tantas veces, se produzca una acción que posteriormente haga otra acción y resete mi contador. Que eso va a ser, como les explicaba, cuando ya finalicen la cantidad de piezas de la máquina, lo que va a hacer el comparador es reiniciar el contador y detener la máquina. Entonces, la conexión que yo realizo en ese momento es una conexión bastante sencilla, en la que se necesita una cantidad de relés pues dependiendo de cuántos movimientos tenga mi proceso. Entonces, la cantidad de relés, primero que todo voy a hacer una conexión respecto a mi secuencia. ¿Cuál es mi secuencia en este sistema? Entonces, volvamos al diagrama de espacio-fase para reconocer cuál es la secuencia. Sería A más, C más, E más, C menos, E menos, A menos, B más, B menos. Listo, vamos a tomar esta secuencia y la vamos a llevar al PLC. Entonces, la pegamos, vamos a llevarla a un lado. Yo la tenía acá, pero igualmente la voy a mostrar de nuevo. Entonces, esta es la secuencia que yo tengo. ¿Cuántos relés necesito? Uno por cada movimiento. Un movimiento, eso cuenta como un movimiento, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. ¿Cómo es la conexión? Entonces necesitamos primero unas condiciones. Esas condiciones las vemos en la tarjeta del PLC. Entonces vamos a ver la condición primera. ¿Cuál es la primera condición que necesitamos? Que esté a 0, o en su defecto que esté a 1, en alguna posición inicial. La que yo utilicé como posición inicial fue el IN 1. Y en este caso, o el IN 0,
puse varias como con el objetivo de que ellos se mantengan en su posición inicial para que se pueda iniciar el proceso. Entonces in1 o in0, que van a ser los dos botones, perdón, y no como OR, sino como AND. Entonces por eso se ponen en serie para que sean AND, y se pondrían en paralelo para que sean OR, así como la tenemos acá. Entonces, como están en serie, tienen que activarse tanto el on-off y el inicio. Esas son las dos condiciones para iniciar. Y aparte, SK4 lo voy a explicar posteriormente. Entonces, solo estas dos condiciones para que se active K1. Cuando se active K1 necesita hacer un puenteo, que es este de acá. Ese puenteo lo que va a hacer es mantener el K1 presionado, aunque estas dos no estén activas. Entonces, cuando tengo el relé K1 presionado, lo que va a hacer el relé por medio de un contacto es accionar una salida, el OUT 0. Ese OUT 0 corresponde al solenoide que activa el actuador 1 o el actuador A. Entonces, una vez se active el actuador A, él debe llegar a un final de carrera, la 1. Esa va a ser mi condición para mi segundo movimiento. Entonces, para mi segundo movimiento, el IN5, que es para mí, según lo conecté, el final de carrera A1, y aparte, para que se inicie este movimiento, tengo que tener activo el K1 para que sea secuencial. Si no, se me va a trabar este movimiento, porque puede pasar que se active el K1 y al mismo tiempo se active el K2. Entonces, si se activan dos conexiones al mismo tiempo, esto va a generar que se estanque el flujo de energía o de electricidad en ese caso, y no se realiza el respectivo movimiento. Entonces, pasa K1 y tiene que pasar K1 para que pase K2. Lo mismo se va a hacer para que pase K3, para que pase K4, K5 y K6. Entonces en K2, listo, activo K2 y se mueve tanto el 2 como el 4. Entonces aquí lo que hice es conectarlos en paralelo. También los pude haber conectados en series y se van a activar los dos movimientos. Tanto el OUT2 como el OUT4 va a hacer esos dos actuadores que van a ser mis movimientos de la barra. Una vez activen esos dos actuadores, entonces va a activarse el K3. Pero antes de que se active el K3, que el K3 lo que va a hacer es encender el motor, y pues al mismo tiempo también va a generar que se devuelva el movimiento para... El K3 va a ser ese de acá, que va a ser el C-E-, pero antes de que las barras se devuelvan, tiene que utilizar un temporizador. La conexión del temporizador es sencilla, tiene en este caso una entrada y una salida, S y Q. Este temporizador lo encontramos en el ladder de Siemens, ese fue el que utilicé como temporizadores. Hay temporizadores de retardo a la conexión, que es el que tengo en este momento, como también un retardo a la desconexión. Retardo a la conexión obviamente es que hasta que no se cuente la cantidad de segundos que le puse, en este caso los 8 segundos, no va a pasar de esta línea a esta línea. Yo lo veo como una llave, en este caso una llave de electricidad, donde va a pasar cierto tiempo para que se active el K3, que va a hacer que se devuelvan los actuadores. Pero al mismo tiempo esto va a hacer que se apague el motor para que siga la secuencia. Si el motor está encendido, obviamente se va a apagar. Si no está encendido, simplemente va a llevar el flujo por K3 y va a seguir la secuencia. Entonces, ¿quién me va a activar el motor? Como lo había comentado en el graph set, lo va a activar tanto esta entrada C0, para que obviamente esté en posición, como la entrada de 1 o como la mesa del inyector. Cualquiera de los dos la puede activar. Bueno, aquí también eso sí es un error que tuve. Puede funcionar de esa forma, pero lo mejor es que no coloquemos los conectores como es la variable, sino que los conectemos según lo tenemos en el PLC. Pues si ya yo tengo que la mesa inyector es el IN2, lo que debo hacer con este mesa inyector es no poner mesa inyector como variable, sino que pongamos el IN2, porque eso va a hacer que el botón sea el responsable de que se abra o se cierra este contacto. Entonces luego de esto seguimos la secuencia hasta que llegamos al final de la secuencia. Ven que es bastante sencillo realizar estas conexiones. Obviamente se ve más, también podemos utilizar no este tipo de conexiones, sino por ejemplo entramos al ladder y utilizamos las bobinas de memoria, en donde tenemos un set y un reset. El set es la entrada y el reset es la consecuencia.
pero me parece un poco más complejo de conectarlo por medio de la línea de memoria, porque se puede llegar a tener estancamientos en el flujo de la electricidad, como también el flujo neumático. Entonces, para mí lo recomendable es utilizar este tipo de conexiones con relés. Entonces, por último, vamos a explicar cómo se utiliza este contador. El contador es solo una entrada a la que necesitamos. Tiene otras variables, pero no se va a entrar en discusión con estas variables. Ese contador ascendente, pues cuenta desde 0, 1, 2, 3, 4, que es lo que nosotros necesitamos, porque vamos a contar la cantidad de piezas. Entonces, entra el CU, que va a ser mi contador, dependiendo, por ejemplo, yo lo puse como el K6, que va a ser mi último movimiento, y va a contar. Y aparte de tener un contador, necesitamos el comparador, que el comparador lo que me va a decir es que la variable contada, que es el CB, va a ser la comparación. Y la otra variable va a ser la cantidad que yo introduzca en este ingreso lógico, en este caso en este ingreso digital. Por ejemplo, aquí lo tengo en 2, entonces por eso mismo en el comparador tenemos 2 es igual a 0 porque obviamente no ha contado nada. Cuando esto pase, va a activar esta línea que va a resetearlo, y este resetear va a activar a su vez un relé. ¿Qué es el relé que va a hacer? Va a desconectar pues en este caso el conteo, para que él no vuelva a contar en el último movimiento. Si no, tendríamos repetido, o sea, si no ponemos este reset en el contador, lo que va a pasar es que cuando tengamos el contador igual a 2, él se reinicia, pero al mismo tiempo empieza a contar 1. Y eso es lo que queremos. Lo que queremos es que una vez acabe el recorrido de los actuadores, ya se detenga el sistema. A su vez, él va a activar el reset para que active el reset del contador. De esa forma llegamos al contador a 0, y este mismo reset va a estar conectado también al inicio de nuestra secuencia para que se corte toda la energía y se detenga el sistema. Lo que vemos aquí en la izquierda es también una entrada, que en este caso va a ser el botón de emergencia. Si el botón de emergencia no está activo, ninguna de estas conexiones va a funcionar. Por eso es bastante sencillo trabajar con el motor, con los botones de emergencia, y por eso es que se brinda tanta seguridad. Desconectan toda la energía de la secuencia. Entonces ahora sí vamos a verlo simulado. Entonces vamos a tener primero que encender, para que se pueda iniciar todo, tenemos que encender utilizar los dos botones. Luego sale el actuador A, salen los actuadores C y E. Se demora un tiempo contando, vean cómo funciona el contador, 5, 4, 3, 2, 1 hasta que sea 0. Cuando sea 0 se activa la secuencia que va a devolver ese. Vean que no activé la mesa inyectora, entonces el motor nunca se encendió. Vamos a ver la siguiente con la mesa pues. Entonces vean que como terminó, ya contó 1. Luego baja en este momento sí se va a activar el motor. Claro, ya estamos cumpliendo las condiciones para que él pueda funcionar. Y una vez se termine la condición, que por ejemplo el C0 termine su recorrido, se desconecta el motor. Termina la secuencia y vamos a ver que una vez finalice la secuencia, el contador vuelve a 0 y se detiene el sistema para el nuevo procesamiento. Eso sería todo con respecto al GraphSet. Bueno, para finalizar vamos a utilizar la herramienta de diagrama 3D para simular nuestra máquina. Esta simulación no solo puede hacerse en Automotion Studio, también pueden utilizar otros software, en este caso de diseño asistido por computadora, como los son Inventor, SolidWorks, Solid Edge, etc. Ya eso dependerá de ustedes. Sin embargo, este software, Automotion Studio, permite que el diagrama 3D se pueda conectar con este circuito neumático, bastante útil para este tipo de aplicaciones. Entonces vamos a entrar al diagrama 3D. Voy a nombrar como algunas implicaciones y cómo podemos hacer este tipo de máquinas. Primero que todo, las máquinas en este programa no es posible que yo realice un ensamble en otro software y lo lleve a esta máquina como ensamble y ella reconozca cada una de las piezas, ¿no? Esto debido a que ella, pues Automotion Studio solo lee 3 tipos de formatos: STP, IGS y estereolitografía, que ya es propia del programa. Entonces, como la mayoría de los CAD pueden pasarse como STP, vamos a utilizar este tipo de formato y vamos a traer cada uno de las piezas que me importan. Pues en este caso solo voy a utilizar estas. La máquina tiene muchas más piezas obviamente, pero en términos de hacer la simulación solo nos van a importar las que tenemos actualmente.
Ese programa es un poco complejo de manejar, digamos, por el movimiento que tiene. Digamos, es un poco difícil cuando está cerca de una pieza, lo quiere mover y pues presenta algunos cuantos problemas, pero es bastante amigable. O sea, pueden pegar todas las piezas que necesiten, y cuando ya las pegan por medio de importar piezas, las llevan manualmente hacia el ensamble. El ensamble les permite hacer cada una de las restricciones en disposición 3D. Pueden hacer caras a caras, restricción de cara a cara, restricción de las arestas, que en este caso van a ser para los cilindros, y pues ya tienen otros juegos que pueden descubrir utilizando este programa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir algo importante en estos dos programas. Él va a leer el sistema de referencia que utilizaron en el software, en este caso donde diseñaron estas piezas. Entonces, si por ejemplo el sistema de referencia para ese extrusor es apuntando hacia la izquierda, el programa lo va a leer apuntando hacia la izquierda. Entonces, si por ejemplo en el circuito neumático está apuntando a la derecha, él no se va a mover como se requiere. Entonces, digamos que eso conlleva una pequeña problemática que en mi caso lo solucioné. Primero ingresé el ensamble, vi hacia dónde son los dispositivos, porque no se maneja para todos el mismo sistema de referencia. Cada una de las piezas tiene un sistema de referencia distinto. Me queda como reto descubrir cómo en Automation Studio yo puedo cambiar el sistema de referencia. Por más que lo busqué, no lo encontré. Entonces la forma de solucionarlo fue entrar al diseño de la pieza y hacer un espejo en esta pieza. Pues digamos, si esta pieza apunta hacia el eje positivo, hago un espejo para que apunte hacia el eje negativo de mi pieza, la guardo como STP y la vuelvo a importar acá. Luego de hacer todo eso y de obviamente agregar todas las restricciones, lo que nos queda ahora es vincular cada una de las piezas que se van a mover a nuestro sistema. Lo que primero tenemos que ver en nuestro sistema es el nombre de cada una de las piezas que queremos vincular. Obviamente, si queremos vincular a un pistón, primero debemos abrir el pistón, nos vamos a datos y en los datos me aparece el nombre del pistón. En esta columna acá tenemos que se llama P1A1 y pues esto se vincula con la posición. Entonces listo, nos vamos a diagrama 3D. ¿Quién va a mover el pistón 1A1? Bueno, mi pistón 1A1 va a ser el pistón que mueve el molde. Entonces este émbolo le vamos a dar doble clic y vemos las propiedades del émbolo en el 3D que no nos van a importar mucho. Lo que sí nos va a importar es la asignación de la variable. ¿Cómo vinculamos ese émbolo en 3D con el émbolo en 3D de la simulación? Entonces aquí vemos que el desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en Z, que es este de acá. Primero debemos localizar eso, cuál es el eje que se va a mover. Para mi caso es el eje Z, y a este eje le voy a asignar la variable de posición, que es la variable que se vincula con el movimiento del émbolo en la simulación de neumática, y a esta variable en la posición le vamos a dar doble clic en el que me importa, el P1A1. Veanlo acá. Aquí tenemos que la posición, el asignado a la posición en el desplazamiento en Z. Y listo, eso es lo que tenemos que hacer con cada una de las piezas. Entonces, aún así, no solo los émbolos fueron los que los agrupé, sino también estas revoluciones que tiene mi motor, y aparte asigné al botón de on-off, que era lo que quería simular, como con esta compuerta. Entonces ahora sí, en ese orden de ideas, vamos a ver cómo es la simulación. En este caso, para cada una de las piezas. Voy a presentar la simulación. En este caso vamos a mostrar, bueno, acabo de aclarar que ustedes pueden utilizar tanto la simulación que hicieron en GraphSet como la simulación que hicieron en PLC. Es independiente, lo que me va a importar son las variables y obviamente que mi simulación funcione. No puedo simplemente hacer el esquema y ponerlo a trabajar con ese en 3D porque él no va a hacer nada. El esquema se va a mover, pues en este caso mi secuencia va a funcionar, y lo que va a hacer es que el diagrama 3D adopte esa secuencia. Entonces vamos a agruparlo un poco, vamos a una visualización, en este caso en mosaico horizontal. Me importa es la inyección. Lo que me importa de esta son los botones, entonces vamos a moverlo a que se vean solo los botones. Y en esta simulación 3D vamos a moverla a que pues, se vea un poco mejor. Vamos a ponerla grande, que se vea un poco cuadrada. Y listo, ahora que ya tenemos todo organizado, vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es que mover la rejilla. Sin esto no vamos a poder iniciar. Entonces movemos la rejilla, vean cómo se cierra.
Y como ya tenemos esta rejilla en su posición inicial, ya podemos darle inicio. Entonces se mueve el pistón 1 con todo el pistón 2, acciona, entonces ya se va a empezar a mover los dos pistones que mueven la rejilla. No va a pasar nada, no se movió este motor porque aún la posición del inyector no está. Entonces listo, se devolvió. Él igual va a contar el movimiento. Vean cómo se mueve el extrusor. Aquí sale y se entra rápido, entonces ya cayó la pieza. Ahora vamos a mover la mesa inyectora para que en este caso se prenda el motor. Fue un poco imposible conseguir que el motor se manteniera girando, pero aquí vimos un pequeño giro. Es interesante ver cómo va simulando. Y listo, el motor se detuvo. Pues él aquí mostró con ese giro que se dejó de mover. Se devuelve y me va a mostrar otro movimiento del inyector. Vamos entonces a ver el último movimiento. Ya para finalizar, vemos cómo va a bajar la rejilla, o en este caso estas barras. Está en la posición inicial, así que va a girar. Ya en ese momento está girando. Pasa el tiempo, obviamente aquí podemos ver la simulación. Se devuelve la rejilla, se va a devolver el émbolo del molde, expulsa y en ese caso se detiene. Y aquí finalizo la simulación. Entonces, frente a eso, muchas gracias. Agradezco toda la atención prestada en este video. Sé que es un poco largo, pero es un video con bastante información para que puedan realizar todas sus simulaciones neumáticas, en este caso de automatización industrial, en este tipo de software que es lo bastante bueno. Automotion Studio tiene muchas herramientas y muchas posibilidades. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.